Vamos a pasar a la mesa, pues el caso que hemos dado seguimiento aquí con Diana Manso y con Yasnaya Aguilar, primero de la desaparición de Sandra Domínguez, pues que hacíamos un llamado a que apareciera ella y su esposo con vida. Después vimos el operativo que hubo a principios de año, a principio de año de este 2025. Vimos también ahí que pues fueron abatidos algunos de los supuestos secuestradores y pues el día de ayer nos enteramos de esta noticia de que pues fueron localizados ella y su esposo, pero sin vida. Pues sobre este tema estaremos hablando en unos minutos en la mesa con Yasnaya Aguilar y con Diana Manso, pues que hemos comentado, hemos estado dando seguimiento a este caso. Jazz, pero pues un tema duro, complicado, ¿no? Complejo por cómo están presentando las autoridades, pues aparentemente este vínculo y que esa es una cuestión que nos preocupa este vínculo del esposo, este supuesto vínculo del esposo de Sandra Domínguez con el crimen organizado. Pero antes, ya si pudiéramos hacer un recuento de quién era Sandra Domínguez, qué luchas estuvo también pues enarbolando y cuáles pues también son las demandas que vemos ahora de la familia y esta revictimización que se está denunciando, Jazz. Sandra Domínguez fue lamento mucho decirlo en pasado, fue una abogada Mije, originaria de una comunidad de la Mije Media de San Isidro, Guayapan. Ella, además de ser abogada, se involucró en muchos casos de defensa, sobre todo en mujeres que sufrían violencia, y ella misma fue una de las principales, sino la principal denunciante de la existencia de un chat llamado Sierra Triple X, en donde entre ellos fue de hecho abierto este chat del que después, una persona que después se lanzaría como precandidato a diputado del distrito Mije. En este chat estaban políticos, digamos, relacionados con Morena, muchísimos varones, y abiertamente incluso también un funcionario del INPI que fue cesado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y en el que se subían o se pedían, se solicitaban fotos de mujeres mijes, no solo mijes, sino serranas, es decir, en la sierra ahí encontramos mujeres zapotecas, mijes y chinantecas, para hacer comentarios sobre sus cuerpos, etcétera. No quiero replicar aquí los mensajes de ese chat, fueron terribles. Y bueno, nos unimos a esta denuncia, y más mujeres también denunciaron a haber estado mencionadas o sus imágenes en este chat. Ella interpuso una denuncia en la fiscalía por esta razón, y bueno, eso implicó una serie pues de violencia sobre las mujeres denunciantes, y de descrédito, ¿no? De lanzar una campaña de descrédito, y una de esas campañas más fuertes fue en contra de Sandra. También estuvo denunciando la violencia que sufrió la ahora diputada Marta Araceli, que es del Partido del Trabajo. Y bueno, estuvo acompañando muchos casos de violencia en donde es Marta Araceli Cruz, para ser más específica, en donde pues se denunciaba una serie de violencias de diferentes funcionarios locales y también estatales, ¿no? Que son ahora muy cercanos a Salomón Jara, el gobernador de Morena. Y bueno, además de estos casos más mediáticos y visibles, Sandra Domínguez acompañó muchos otros casos de mujeres solicitando apoyo en asuntos de violencia de género. Muchísimas gracias, Jazz, por recordarnos también esta situación
Pues que me parece a mí muy importante y parte del centro de la discusión, sobre todo ahora que también quisiera pedir tu opinión, después cómo se está dando a conocer esta información. Y el centro que decíamos, pues es estas denuncias que hizo Sandra Domínguez y en específico, pues de estos grupos de chats que difundían, ¿no? Imágenes de mujeres indígenas, mijes, desnudas, imágenes sexuales de estas mujeres de forma brutal, como tú dices aquí. Y la situación, Jazz, es que el día de ayer, pues nos sorprende a todos esta conferencia que se da, ¿no? Por parte de la Fiscalía del Estado y que señala, ¿no? Que señala que, pues realmente la investigación estaría caminando en torno a este vínculo del esposo de Sandra Domínguez con la delincuencia organizada. Y esto se deja completamente de lado. ¿Qué decir sobre esto? Ya tú cómo lo estarías analizando y cómo lo estarías valorando. Bueno, hay muchas aristas al respecto, ¿no? La primera, pues tiene que ver con que desde un principio, yo creo que es una respuesta casi común lamentablemente en el Estado mexicano, de decir en algo andarían, ¿no? En algo andaría su esposo. Y por la manera en la que la familia ha denunciado, ha habido una revictimización constante, asumiéndolo desde siempre, o sea, asumiendo que seguramente en algo andaban, ¿no? Em, por otro lado, quiero como ahora, digamos, contextualizar un poco más y ver que hay un mecanismo del Estado mexicano que creo que es importante llamar la atención. En el sexenio de Felipe Calderón, a mí me impresionaba cómo en el discurso público, en el discurso gubernamental, se celebraban los abatimientos. No sé si se acuerdan, pero había publicidad o, como decir, propaganda del gobierno, comunicación, si gustan, una palabra más neutral. Había comunicación gubernamental que decía, bueno, en este hubo un enfrentamiento entre el ejército y células delincuenciales y abatimos a 60 delincuentes, algo así. Eh, Eso es muy grave en primer lugar porque el papel del Estado no es ese, ¿no? Es decir, si usaban la palabra abatir para no usar matar o asesinar. Vamos a pensar que en un enfrentamiento esto sucede. ¿Eso es de celebrarse? No. Eso es de lamentarse. Es decir, en el ideal, o sea, desde un discurso del mentado Estado de Derecho, lo que tendríamos es, digamos, el éxito, en todo caso, sería capturar a personas que después son presuntamente, o sea, hay una presunción lo que permite tener, pues, ¿cómo se dice? Un juicio justo, o sea, un proceso, un debido proceso en el que después, bueno, si se declara culpable, bueno, enfrentará lo que tenga que enfrentar. En algunos casos será sencillo porque las evidencias serán muy abiertas. Entonces, pasar ya de, digamos, este punto, ¿no? De en un Estado de Derecho, apostar a que toda persona tiene derecho a un debido proceso antes de ser condenado, se anulaba totalmente en el discurso para ahora pasar a celebrar que habían sido abatidos tantos delincuentes, en el que pues no sabemos, como después supimos, ¿no? Los efectos de la guerra contra el narco, si eran o no delincuentes. El propio Felipe Calderón en varios casos, sobre todo recuerdo uno, declaró que eran jóvenes que en algo estaban, ¿no? Que en algo estaban, que estaban vinculados y entonces se cancelaba. Es como si se creara una situación de excepción del Estado del Derecho en el que además es posible celebrar eso. Entonces, bueno, eso pensaríamos que terminó, ¿no? Que eso ya acabó. Pero ¿qué sucede? Que en realidad ahora, tanto Claudia Sheinbaum con el caso del Rancho Izaguirre como Salomón Jara, declarando este lunes que se encontraron los restos físicos de Sandra Domínguez, recalcan que ahora el Estado no hace eso. O sea, el Estado no desaparece, el Estado
no manda a asesinar activistas, eso lo hace el crimen organizado. Y esta insistencia implica para mí algo muy grave, que es el reconocimiento tácito de la jurisdicción del crimen organizado. Es como decir, fíjense que no fuimos nosotros, fueron los otros. Nosotros ya no hacemos eso. Entonces, es un asunto del crimen organizado. Por lo tanto, le estás confiriendo o reconociendo tácitamente que el crimen organizado tiene jurisdicción. Claro, en muchos casos sabemos que lo tiene de facto, pero tú como Estado no puedes decir, no tuvo que ver conmigo, tuvo que ver con el crimen organizado, y entre ellos se hacen sus debidos procesos o sus procesos de ajusticiamiento, que es que si tú estás metido en algo, pues te van a asesinar o te van a desaparecer. Y entonces, ¿qué pasa con el papel del Estado ante el crimen organizado? Simplemente le reconoce su jurisdicción y entonces el Estado ya no tiene nada que ver. Que exista el crimen organizado no es asunto del Estado, al parecer. A lo más que puede hacer es ayudar a las madres buscadoras a buscar y encontrar, pero pues ya existe el crimen organizado y esos son sus métodos. Y entonces si tú te metes ahí, a ese territorio y te reconoces esa jurisdicción, entonces no tienes derecho a debido proceso ni a presunción de inocencia. Ambos casos, aunque son distintos, o sea, lo que haya declarado Calderón, lo que están haciendo es un reconocimiento, digamos, de que el crimen organizado opera y que no tiene nada que ver con el Estado, ni con la desigualdad, ni con la justicia, ni nada de eso. Entonces necesitamos digamos, minar o llamar la atención sobre esa estrategia de Salomón Jara en esta mañanera que ofrecieron el lunes, y de los funcionarios oaxaqueños como de Claudia Sheinbaum. O sea, el hecho de que no sea tu voluntad que haya desaparecido, vamos a asumirla, necesita, si tienes responsabilidad plena sobre la existencia de jurisdicciones de facto. No las tienes que reconocer, tienes que ver decir qué estrategia estás haciendo para que eso ya no esté sucediendo. Entonces, en un caso era verlo como el otro al que hay que abatir sin debido proceso, y en este caso se le está viendo como, ah, ok, está tu jurisdicción, te la respeto, si alguien se mete ahí, bueno, pues ya se va a juzgar o va a sufrir las consecuencias de las leyes de esa jurisdicción. Entonces, ese reconocimiento tácito al crimen organizado diciendo, no fuimos nosotros, nosotros ya no lo hacemos, lo hacen ellos, me parece peligrosísima e indignante. Muchísimas gracias. Ya, ya está por aquí el periodista Ernesto Ledesma. Ernesto, muy buenos días. ¿Cómo estás, Violeta? Muy buenos días a mi querida Jazz, también que ya está por acá, y buenos días a usted que nos está acompañando. Pues sí, pues de hecho, mi querida Yasnaya, si te parece bien, no sé si lo pasaron o no, pero tenemos un fragmento de la conferencia que dio. Sí lo pasamos, pero Ah, valdría la pena pasarlo mm, nuevo. no sé si ya estaba Jazz o no cuando lo pasamos. No, fue antes de que Ah, entraran otras, pero ahorita valdría la pena porque ya se está incorporando también Diana, entonces lo podemos volver a pasar. sí, porque además está otra vez la revictimización, se criminaliza también al esposo de Sandra, todo un caso, además sin una investigación muchísimo más profunda. Vamos a escuchar, si les parece bien, este fragmento de la entrevista. Hicimos un corte donde precisamente hace los señalamientos en esta conferencia donde estaba el gobernador Salomón Jara, y regresamos. Me refiero al caso de Sandra Estefanía Domínguez Martínez y de su esposo Alexander Hernández Hernández. Un poco el lugar donde, insistimos, aquí fueron, de alguna manera presumimos, levantados, y bueno, el lugar es un rancho, La Ceiba, donde fueron encontrados. Ahorita les voy a mostrar un poquito las características de este lugar. Es un rancho de alrededor de 20 hectáreas, no son lugares pequeños, sin embargo fueron alrededor de 26 eventos de búsqueda que nosotros realizamos, tanto del lado de Veracruz como del lado de Oaxaca, y bueno, afortunadamente, lo digo en el sentido de que pudieron ser localizados en este último lugar ambos cuerpos. La que sigue, por favor. Bueno, los antecedentes, un poco parte de esto, ¿no? Como saben, encontramos en primer lugar la camioneta. Esto fue realizado
meses posteriores. Fue la camioneta, en estas se supone que fueron o se trasladaban cuando de alguna manera fueron cooptados y bueno, los llevaron hacia este otro lugar que ya les mencioné. La que sigue, por favor. Bueno, como ustedes recordarán también, en el proceso de investigación se definieron algunas responsabilidades de los actores que habían secuestrado, bueno, más que secuestrado, se habían llevado a las personas, a Sandra y a su esposo. Incluso en la ejecución de órdenes de aprehensión se dio este enfrentamiento en el que perecieron 3 personas. Uno de ellos, Artemio García Torres, que era justamente por el que íbamos a ejecutar la orden, es donde encontramos los cuerpos. Su rancho, el que se había apropiado él dentro del estado de Veracruz, es justamente el lugar donde encontramos los cuerpos, lo cual de alguna manera pues fortalece nuestra línea de investigación en torno a que la desaparición se da en un contexto de lucha o pelea entre células de delincuencia organizada en esa zona. Alexander, el esposo de Sandra, lo tenemos identificado justamente como parte de uno de estos grupos y bueno, se enfrentó o de alguna manera había un enfrentamiento con otro grupo que es el que presumimos los levanta y los desaparece, ¿no? La que sigue, por favor. Esta es una de las personas que también tenemos detenido por telefonías. Nosotros sabemos de su participación, de ella y de otras personas, y bueno, a ella se le ejecutó la orden de aprehensión también. La que sigue, por favor. Este es el lugar donde fueron encontrados los cuerpos. Creo que tenemos un video, si me ayudan ahí, por favor, de este es el lugar. Uf, pues tremendo. Ya se encuentra por aquí también Diana Manso. Diana, muy buenos días. Creo que está congelada su señal ahí, pero bueno, Ya está, ya está. Ya estoy. Ah, ok. Buenos días, mi querida Diana, Que no bienvenida. podía abrir el micrófono. Buenos días, estimado Ernesto, también a Violeta y a Asnaya y a todos, precisamente escuchando esto que decía el fiscal, y pues ha sido una noticia muy, muy fuerte, ¿no? Para nosotras las mujeres en Oaxaca, y sobre todo estos temas que hay alrededor, ¿no? De la desaparición de Sandra también, ¿no? De esta revictimización, el que paguen anuncios también, o medios que ni siquiera conocemos, pero que digan, no, pues estaban ligados con el crimen organizado, que estaban ligados con la delincuencia, ¿no? Entonces, cuando finalmente Sandra está muerta, y no hay una justicia realmente contra los que ella denunció, ¿no? Porque ella pues muy valientemente denunció en el 2020 y reafirmó en el 2023, ¿no? Quiénes eran las personas, pues de que habían hecho un chat y que la hostigaban a partir de esto prácticamente, ¿no? Ya, gracias, Diana. A mí me gustaría, y perdón ahí que te tomo la palabra otra vez, Violeta, eh, pero me gustaría rescatar también por, para la gente que tal vez, porque luego asumimos que ya todo el mundo sabe, pues quién era ella, pues el trabajo que había estado haciendo Sandra Estefanía Domínguez. Y me gustaría, si es que no lo han hecho, porque me incorporé también tarde, Jazz, ¿quién era Sandra Estefanía Domínguez? Y este otro antecedente también de un funcionario que también estaría implicado también en un acoso contra ella y otras compañeras. Justo fue la pregunta que le hicimos a Jazz, la Ah, primera pregunta. perdón. ¿Quién No, era entonces ya, Sandra Domínguez? A quite- lo mejor quitemos sería eso. muy pertinente también preguntarle a Diana, ¿no? Decíamos que también, igual que Jazz, Diana ha estado dando seguimiento también a su trabajo y si también nos pudiera compartir, Diana, pues quién era Sandra Domínguez, ya lo habíamos hecho con Jazz y luego ya regresamos. Perdón, querido Ernesto, pero No, gracias, perdón, ustedes, perdón, pero venía entrando. Adelante. Bueno, pues respondiendo a su pregunta, pues Sandra Domínguez era una mujer ayú, era madre también, tiene una hija de 15 años de edad, y pues era una mujer defensora que, como muchos abogados, llevaba casos muy complicados. Yo las veces que platiqué con Sandra fue precisamente cuando fue lo del chat. Ella me comentó pues que se sentía pues muy incómoda, ¿no? Que su fotografía hubiera sido usada como la imagen principal de un chat. Posteriormente tuve otra plática con ella
cuando acompañaba el caso de una jovencita de precisamente de una comunidad Mije, del Bajo Mije, Otzocón, que presuntamente se había matado, ¿no? Y me decía Sandra, es que la joven dice, no pudo haberse matado, sino fue un suicidio. Perdón, habían dicho que había sido un suicidio, y dijo, no, esto es un feminicidio. Y ella precisamente daba el acompañamiento a la hermana de esta joven madre, porque la chica esta dejó una hija en la orfandad también. Entonces ella estaba dando acompañamiento. Posteriormente volvimos a platicar y me dice, ¿sabes qué? El caso se está saliendo de control, me dice, porque ya hay amenazas de los familiares, ¿no? Eso fue el segundo caso. El tercer caso con el cual tuve contacto con Sandra también, que era una mujer muy responsable en sus en el trabajo que hacía, ¿no? Como abogada defensora, ella cubría muy bien a las personas, a las víctimas, de que no las revictimizáramos. Eso me decía ella, Diana, por favor, cuida el no revictimizar, ¿no? A las mujeres. Y el otro caso fue de una jovencita, creo que le pusimos el nombre de Piji o Hippie, no me acuerdo cuál es el nombre, se me fue ahorita, pero esta jovencita pues fue violentada y violada y acosada también sexualmente por una autoridad. Entonces ella me decía, hay que cuidar también las formas de no revictimizar, ¿no? A la jovencita. Entonces fueron las facetas que yo conocí precisamente a Sandra, como una mujer que siempre me decía que yo no tengo miedo, te tienen que saber las cosas, hay que denunciar. En un momento platicábamos más allá de que si tenía hermanas, no era simplemente me decía yo tengo una hija, ¿no? Y ya, pero siempre estaba como brindando ese acompañamiento también, ¿no? Tejiendo redes con otras mujeres y posteriormente después la perdí de vista, ya no supe más de ella hasta que pues se dijo de su desaparición y que había desaparecido pues con su pareja, ¿no? Con su esposo y realmente pues sí ha causó realmente, pues fueron más de 200 días en que sus familiares precisamente pues la buscaron pero pues Sandra siempre tenía el ojo del huracán a las personas que habían creado este chat pornográfico. No, ella no movió el dedo para denunciarlo y decir fueron estas personas. Y me acuerdo cuando acompañó a la hoy diputada del PT, a, a esta Marta, y donde ella me decía a Marta, ella, Sandra, le daba ese empuje a Marta, ¿no? Donde le decía, no tengas miedo, hay que denunciar, yo te voy a acompañar. Estuvieron las dos sentadas justo en una mesa junto con las mujeres del consorcio Oaxaca, denunciando precisamente, ¿no? Y Marta me acuerdo que decía, no es que Sandra es una mujer que, pues muy valiente, que habla, que dice, y le daba a ella ese acompañamiento de fortaleza, ¿no? Entonces, creo que todo lo que Sandra hizo, pues echó raíz precisamente de lo de su activismo y también como abogada, ¿no? Que pues siempre estaba al lado de las víctimas, ¿no? De las mujeres, sobre todo en el tema de los feminicidios y el tema de las violaciones sexuales también. Esa era una de las, hasta donde yo conocí a Sandra, lo que se dice de ella, pues es precisamente eso, ¿no? Que era una mujer defensora y que tenía había tejido también redes con otras mujeres en otras partes de Oaxaca. Ya, gracias, Diana. Gracias, mi querida Diana. Yasnaya, en lo que toca aquí, me quiero centrar también un poco en el papel que están jugando los colectivos de búsqueda, colectivos estatales de búsqueda. Se mencionó en la conferencia de prensa, porque la escuché completa, se mencionó también el papel de los colectivos estatales de búsqueda, pero también tenemos información de que hay mucha tensión entre la Comisión Nacional de Búsqueda con los colectivos estatales, particularmente por abandonos e imposiciones que hay desde el nivel federal hacia el estatal. No sé cómo esté funcionando ahí y en este caso, en el caso de Sandra, ¿qué información tienes al respecto? Bueno, yo creo que el colectivo que formaron la familia
fue la familia y personas que, pues, que estaban en esta lucha directamente, conformaron, a mí, en mi opinión, un colectivo de búsqueda de facto, ¿no? Y estuvieron presionando mucho a las autoridades pues, para buscar. Yo creo que en todos casos, por lo menos bueno, en Oaxaca el caso todavía es un poco más grave, digamos, ¿no? Pero a nivel nacional hay un intento más bien por hacer control de daños mediático y por imponer algunas ideas de cómo se debe hacer esa búsqueda, de minimizar, digamos, creo que le interesa más, o por lo menos discursivamente es lo que podemos ver, interesa más a las autoridades, digamos, del lado oficialista, decir que, bueno, son menos de los que se piensa, que en realidad tal vez la metodología para saber quiénes son las personas desaparecidas no es muy adecuada. Es decir, se están quedando en los detalles o prefieren enfocar ese discurso a esa parte en lugar de escuchar a los colectivos de búsqueda y la necesidad apremiante de tener mecanismos para encontrar a tantas personas desaparecidas en este país. Y creo que como los propósitos son distintos, entonces hay rompimientos constantes, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras que dentro de un colectivo de madres buscadoras, por ejemplo, la principal objetivo es encontrar a sus hijos y a sus hijas, y como lo han dicho varias veces, esto es muy fuerte y creo que debemos de desnormalizarlo. Las madres buscadoras están diciendo, no nos interesa si, incluso ya no nos interesa siquiera que se sepa quién lo hizo, necesitamos encontrar. Entonces, por favor, hay incluso una interpelación a los agentes que desaparecieron o al sistema que desaparece a estas personas, que son de diverso tipo. Entonces, se les dice, no nos interesa, digamos, o sea, no vamos a poner en peligro tu libertad, pero necesitamos saber dónde está. Y por su naturaleza, el Estado, en teoría, debería tener otra perspectiva, ¿no? Que es encontrar a las personas, pero también hacer justicia y además prevención de que esto no se vuelva a repetir. Pero esa sería su función, digamos, oficial, ¿no? Su función de Estado de Derecho. Pero en los hechos, su interés es que no se le culpe al Estado. Eso ha sido muy claro. O sea, un análisis del discurso básico nos revela que eso ha sido. O sea, hemos visto todo el tiempo que ha dedicado en la mañanera la presidenta a desacreditar a quienes dicen lo contrario, incluso a recalcar, como le decía Violeta hace un rato, a que no es el Estado que desaparece, ya no son los 70, ya no es la guerra sucia, no somos nosotros, perdón, pero sí lo son. ¿Por qué? Porque para eso buscaron activamente el poder, para ser jefas, en este caso, de un Estado mexicano que tiene que responder a eso, no, como decía Violeta, reconocer de facto la jurisdicción del crimen organizado, ¿no? Y también por otro lado, tanto Jara como, como Claudia, y creo que eso viene también de un discurso articulado de Morena en el poder, de no somos nosotros ya, no, el gobierno ya no hace esto, pero eso no se puede sostener ni siquiera. O sea, voy a pensar que ni Jara ni Claudia, parto de ese supuesto, desean que haya personas desaparecidas, o sea, no es su voluntad. Sin embargo, no es así para todo el entramado del Estado mexicano. El Estado mexicano no solo es Morena, no solo es el Poder Federal, no solamente es un gobernador, es todo el entramado, y sabemos que a nivel local entre más digamos, más analicemos el nivel local, las implicaciones por omisión activa, o sea, no solo omisión de no sabía, sino sé y no voy a hacer nada, y de involucramiento de las policías estatales, es, es claro, se sabe, está ampliamente documentado. Entonces, no se puede decir que el Estado no, nada más es qué parte del Estado no y qué parte del Estado sí. Y sobre las policías municipales, pues cuando se vuelve cierto tipo de crímenes, pues tiene que ser atraído desde el nivel federal y debe haber un rediseño. Entonces, tampoco es verdad que el Estado ya no lo esté haciendo. Nada más es qué parte del Estado.
Y bueno, y recalcar esto, ¿no? Ese discurso no puede seguir reconociendo la jurisdicción del crimen organizado. Ahora vamos a pensar que en muchos casos, que muchas más buscadoras incluso han dicho, ¿no? Mis hijos estaban, en algún caso, ¿no? Recuerdo una madre buscadora que decía, tengo un hijo desaparecido que no tenía por qué estar desaparecido, que no sabía nada de este tema, y otro que tenía ciertos vínculos. Tener ciertos vínculos es algo muy abstracto para empezar, ¿no? Y para saber qué vínculos, cómo y por qué, se necesita un juicio justo, un debido proceso. Entonces, no podemos asumir que las personas que están desaparecidas, uno, en algo andaban, o sea, andaban en esa jurisdicción que ya el Estado está reconociendo, y dos, aunque estuvieran, ¿qué es lo que se espera en un Estado de Derecho? Que una persona que infringe la ley, que ejerce violencia, ¿qué es lo que se espera? ¿Que se le asesine? ¿Cómo vamos a saber a quién asesinar y a quién no entonces? Si no es a través de un debido proceso. Entonces, si seguimos y también como nosotros, nosotras como ciudadanía, ese discurso está muy calado en nuestra manera de ver este fenómeno. Y pensamos que si en algo andas, entonces ya, o sea, lo que te pase está justificado. Y si no andas en algo, para empezar, ¿cómo hacer esa distinción si no hay un juicio, si no hay un debido proceso? Y además, si tú en algo andas, entonces ya cualquier cosa está justificada. No, no está justificada. Lo que esperamos que las personas que ejercen violencias, que cometen delitos, necesitamos que se les haga un juicio para saber cómo lo cometieron, qué, hasta dónde es su responsabilidad y asumir las consecuencias de eso. En el Estado de Derecho, y ahora no voy a cuestionar el marco legal, ¿no? Porque ahí hay mucho que discutir si es justo o no es justo, eh, cómo se trata el sistema penitenciario, etcétera. Pero vamos a asumir que tendría el Estado que partir desde ahí, que toda persona tiene derecho a un debido proceso, porque si no, entonces no sabemos, ¿no? Quiénes sí, quiénes no. Pensamos que es a priori y además es una gran coartada para el Estado, porque puede decir sin juicio en algo andaban y entonces sabe que la ciudadanía ya tenemos introyectada esta idea y entonces el costo mediático va a ser menor para ellos, que eso es lo que está jugando Jara y el fiscal de Oaxaca. Y Esté o no, nadie metido o no en nada, esto no debe suceder y tiene que más bien decir qué estrategias está haciendo para desarticular si existen estos sistemas y estas células que desaparecen personas. No puede simplemente, ellos lo hicieron, son otra jurisdicción que tiene el poder de hacer lo que lo haga y bueno, en algo andaba, en algo se metieron. Entonces, como ciudadanía, quitarnos esa idea porque esa le hace el juego a ese sistema y le hace el juego a quitar responsabilidad de quienes la tienen y que, perdón, están ahí, Jara está ahí, el fiscal del Estado de Oaxaca está ahí y Claudia Sheinbaum y el fiscal y la Comisión Nacional de Búsqueda están ahí, nadie les obligó. O sea, no es un derecho de nacimiento, no es una monarquía, están ahí porque buscaron activamente ese poder y porque piensan que pueden hacer algo al respecto. Háganlo. Sí, completamente de acuerdo con lo que estás comentando, Jazz. Incluso, pues cuando escuchábamos esta conferencia del fiscal de Oaxaca, pues prácticamente, digo, se abre una línea de investigación, pero a la vez se cierra, ¿no? Al decir esto, pues el esposo andaba, era parte de estas células delictivas del crimen organizado y entonces acto seguido, pues entonces se justifica, digo, lo ponemos entre comillas, ¿no? Se estaría justificando por parte de ellos su muerte, ¿no? Por esto, como tú dices, en qué estaban y entonces, pues por eso los mataron. Y eso lo hemos escuchado, pues en muchos otros casos también de desaparición y de asesinato extrajudicial, ese mismo argumento. Así es que gracias que lo estás poniendo aquí, pues de manera muy, muy clara, Jazz. Y yo le preguntaría a Diana en relación con esto que decía Jazz, ¿no? El Estado no asesina a activistas, es el crimen organizado. Y bueno, ahí qué hace el Estado para impedirlo o para permitirlo, ¿no? Y bueno, aquí sumamos dos
en otros contextos, pero que también nos parece importante traerlos a cuenta, lo que vivimos la semana pasada con el asesinato de Marco Antonio Suástegui, ¿no? También es un asesinato brutal, ¿no? Que también yo quisiera pedirle su opinión también a Diana al respecto, ¿no? Un defensor del territorio, primero La Parota, pero también después se sumó esta denuncia que estaban haciendo de la extracción minera en ríos y luego la defensa de las playas también. Y otros asesinatos brutales, como lo que ocurrió el año pasado en Chicomucelo, de esta familia opositora a la minera. Y bueno, a unos metros de este asesinato, pues un cuartel del ejército y pues las personas también integrantes de la Guardia Nacional, y ocurren estos asesinatos. Entonces, ¿qué tan responsables, y ahora pues esta situación de Sandra Domínguez y su esposo, qué tan responsables ellos estarían siendo también en estas desapariciones y luego asesinatos, Diana? ¿Serían ellos también cómplices? ¿Cuál sería tu análisis? Bueno, yo considero que la omisión, pues es complicidad, ¿no? El hecho de que en Oaxaca no es la primera vez que una defensora o un defensor es asesinado, ¿no? O desaparece y es asesinado. Está el caso de Claudia Uruchurtu, activista, desaparecida y no se ha localizado. También el caso de Irma Galindo, guardabosque, está desaparecida, no ha sido localizada. En la costa, por defender el Río Verde, también han sido asesinados varios defensores. Y hay defensores, lo más lamentable es que hay defensores o defensoras que bajo una protección del mecanismo de protección de periodistas y defensores han sido asesinados. Entonces, a mí lo que me resuena o lo que me afirma es esta omisión del Estado. O sea, no bastan las recomendaciones, no basta que está inyectándole recursos, sino está haciendo una complicidad, porque está ocurriendo, siguen ocurriendo estos crímenes, ¿no? Siguen ocurriendo esos asesinatos. Dijéramos que, ay, no, pues apenas ocurrió, fue la primera vez. Oye, bueno, a ver qué está pasando, pero han ocurrido en otras ocasiones. Entonces, es realmente imperdonable que sigan ocurriendo, porque desafortunadamente no con el crimen de nuestra querida Sandra, lo maravilloso sería que ya no hubiera ni una muerte más, ni un crimen más. Van a seguir ocurriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen estas complicidades del Estado, estas omisiones, donde nada más con darte un botón de protección, pues creen que ahí ya te vas a proteger, ¿no? ¿Cuántas defensoras hoy en día están alzando la voz para decirles, aquí estoy sufriendo una amenaza, aquí estoy sufriendo una criminalización por defender mi territorio, por defender mi espacio? Ahorita mismo está ocurriendo ese hecho, ¿no? Entonces, creo que vemos que continuamente está estas omisiones del Estado, y además que en el caso de Sandra, ella lo dijo desde 2020, o sea, desde 2020, Sandra alertó que su nombre aparecía en un chat pornográfico, ¿no? Entonces, pasaron 4 años, desaparece, y un año antes volvió nuevamente a reafirmar que estaba prácticamente, que tenía miedo y que estaban amenazas con la situación de una declaración. Sabemos que hoy en día, cuando un activista, un ciudadano da una declaración o publica cosas que a los otros no les parece, inmediatamente estás corriendo un riesgo ahí, ¿no? Y Sandra tuvo 2 episodios fuertes, 2020 y 2023, y finalmente desaparece en el 2024. Creo que ahí el Estado está obviamente siendo cómplice de todas estas situaciones, y desafortunadamente, como lo digo, seguirá haciéndolo, porque ahorita mismo hay varias defensoras que están exigiendo protección, y a pesar de que se las den, siguen en riesgo aún, ¿no? Porque pareciera que se minimiza, pareciera que se criminaliza, que todo aquel que se opone a las acciones del gobierno o del Estado, pues ya es como el que ya tiene, parecía que ya tiene la seña, ¿no? En su frente de decir, ¿no? Esa persona no va con nuestras ideas, ¿no? O está compartiendo algo distinto a lo que el Estado quiere, ¿no? Entonces, como que te señalan por pensar, por denunciar y por decir algo distinto, ¿no? Entonces, creo que da rabia y coraje, puesto que hay alertas y todavía siguen ocurriendo este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de crímenes contra mujeres defensoras y activistas. Sí, y lo que claro que también genera molestia, indignación,
es que en un caso de pues ya mucho tiempo de la desaparición de Sandra y su esposo, que en el día que se hace el anuncio de que del hallazgo, ese mismo día ya se está implicando al esposo de Sandra con el crimen organizado, con una de las bandas delincuenciales, es a todas luces, pues politizaron el caso porque no se tendría que haber conducido de esa manera. Primero es la notificación del hallazgo, ¿no? Las condiciones, etcétera, y no que en esa misma conferencia ya estás vinculando al esposo de Sandra. Nos parece desafortunado por parte del gobernador Salomón Jara, más allá de que ande dando conferencias o entrevistas queriéndose lavar la cara, pues no nos parece que esa sea la manera en que se debe conducir. Ahora, salvo que quieras añadir también algo más, Yasnaya, ahí me gustaría, y voy a cambiar radicalmente de tema, eh, sobre una publicación que hiciste en tu cuenta de... Pero que sí quiere decir Ah, sí, algo. adelante, adelante, Yas, por favor. Lo que quería añadir aquí es como decir que el Estado ya no hace esto, que es un poco la premisa, ¿no?, de este sexenio. Es decir, sí, sí lo hace, porque el Estado también es su arquitectura local y tenemos bastante evidencia de que a nivel local, también, y no sabemos a qué niveles más, hay una implicación del Estado con el crimen organizado. Por lo tanto, o sea, me parece inexacto y poco manipulador que se insiste en que el Estado no lo está haciendo, que solo es en todo caso una omisión, es que también, es decir, no podemos explicarnos cómo Rancho Insaguirre pasó desapercibido estando tan cerca a un cuartel del ejército, estando tan cerca Guardia Nacional, etcétera. O sea, no hay manera de que no supieran. Y que sabemos que muchas policías municipales, incluso estatales, están involucradas. O sea, no hay un continuo, ¿no? O sea, hay un continuo en donde tienes, en el mejor de los casos, quisiéramos verlo así. O sea, tienes el crimen, los jefes del crimen organizado y del otro lado el jefe del Estado mexicano. Ojalá que, digamos, partimos de esa premisa para que no vaya a haber em, aquí cierta discusión. Pero esto no es tajante, ¿no? O sea, aquí empieza el Estado mexicano y aquí el crimen organizado. Es un continuo en el que, aparte históricamente, esa imbricación es más o menos, a veces llega hasta García Luna, hasta el jefe de, de tu policía, a veces menos, pero no hay una división tajante y eso creo que hay que decirlo. Ya, gracias, gracias, Jazz. Eh, Jazz, y nada más pasando al otro asunto ahí, hay un tuit que también para ir cerrando la mesa, que me gustaría que pudieras compartir. Más bien es un post en Facebook y tenemos aquí la imagen que publicaste en tu cuenta de Facebook felicitando a Rosario Patricio Martínez ahí de Ayutla. Y pues esas son buenas noticias y también hay que dar las buenas noticias. Y pues nos ha tocado quienes hemos dado seguimiento aquí, por ejemplo, Violeta y yo, en Rompeviento, al trabajo que ha hecho Yasnaya también en San Pedro y San Pablo Ayutla y las que ha tenido que batallar ella y muchas compañeras más para meter proyectos con la Universidad Nacional Autónoma de México en Ayutla, pues aquí vemos uno que finalmente se materializó. Si pudieras contarnos ya de qué trata para que la audiencia pues también tenga conocimiento de esto. El micrófono, Jazz. Disculpen, hay todo un movimiento muy fuerte que tiene toda una historia, ¿no? Pero ahora como que hay un florecimiento más intenso de la creación literaria en lenguas indígenas, sobre todo de mujeres poetas, ¿no? Y también en narrativa, en ensayo. Y bueno, una de las asociaciones civiles que más ha hecho diferente tipo de trabajo, pero que más ha impulsado el tema de literatura ha sido pluralidad indígena,
que en estos momentos está dirigida por una poeta de mi comunidad, Rosario Patricio Martínez, una excelente poeta, por cierto. Y bueno, se hizo este convenio entre Pluralidad Indígena, esta asociación civil que tiene sede en la Ciudad de México, y una institución muy importante para guardar la memoria de este país, que es la hermosa Biblioteca Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quienes no la hayan visitado, a mí es uno de mis lugares favoritos. Y bueno, hay todo un tema que podríamos después analizar, que tiene que ver con cómo se oscurece la presencia de los pueblos indígenas y afro en la catalogación de las bibliotecas. Este es todo un tema bien interesante. O sea, Wow. Sí, ¿cómo se sí. cataloga? Hay todo un movimiento de bibliotecarios viendo que la catalogación, lo que se dice, lo que se menciona y cómo se cataloga, también pues tiene influencia colonial. Un tema apasionante, ¿no? Pero ahora entiendo que en la biblioteca pues se van a transparentar mucho más este proceso y va a haber una evidencia tanto en mención sobre quienes compilan, quienes traducen o quienes crean, y también para que mucho de lo que se produce en lenguas indígenas se publica literariamente o en cuanto a la cultura ilustrada libresca, pues va a estar también en esta biblioteca, lo cual creo que es muy, muy importante. Muchísimas gracias, Jazz. Entonces, en la Biblioteca Nacional que alberga la UNAM, entonces ahí podemos también encontrar esto, ¿verdad, Jazz? Nada más era una duda aquí que teníamos. Sí, como dice el post de pluralidad indígena, ya en mención se forma parte de la mención compiladores, ensayistas, creadores de diferentes géneros, para pues dar a conocer, ¿no? Que puedan tener mucho más accesible esa información. Y supongo también, aunque eso no se dice claramente, me encantaría poder ver el convenio directamente, pues la incorporación de este tipo de libros y su correcta, adecuada mención y catalogación. Muchísimas gracias, ellas. Pues cerraríamos con Diana, si están de acuerdo. Y Diana, regresando también, no sé si quieres hacer un comentario de esto que nos está compartiendo Jazz, pero también este llamado que está haciendo la familia de Sandra Domínguez, si tú no los puedes compartir también, ¿qué llamado estarían haciendo a propósito de lo que pues ayer dio a conocer el fiscal? Bueno, pues ellas dieron su conferencia de prensa y precisamente pues lo que ellas señalaron es que van a seguir denunciando. Mañana se va a hacer un homenaje a Sandra. Hoy hay sus rezos, hoy hay una misa también en su memoria y dignificar su nombre, ¿no? Ellas es lo que dicen, vamos a dignificar el nombre de Sandra, su lucha y quizá, no han dicho más de si van a seguir con su activismo, si van a seguir acompañando a otras madres buscadoras, pero lo que dijeron es que las mamás o las madres buscadoras no se rindan, ¿no? Que así como Sandra no llegó como ellas soñaban, ¿no? Encontrar a Sandra, ellas esperaban encontrarla con vida, no fue así, pero ya la tienen en su casa, ¿no? Ya volvió en su casa. Entonces ellas dicen, el mensaje de la mamá de Sandra fue decirle a otras mamás que nunca pierdan la esperanza ni la fe en que podrán encontrar en algún momento a sus familiares, ¿no? Que sigan la búsqueda. Agradeció a todos los que han estado acompañándoles, quienes les han dado palabras de esperanza, de fe en estos 206 días en que buscaron a Sandra. Y pues a propósito de eso, también crearon un comité, ¿no? Ellas de búsqueda de Sandra y pues el trabajo a partir de ahora, como ellas decían, era dignificar su nombre, ¿no? Creo que eso va a ser un punto medular en lo que viene a partir de ahora. Y obviamente la exigencia de justicia, ¿no? La exigencia de justicia de que no se quede, pues sí, qué más, si las investigaciones continúan o no, no abundaron mucho en ese tema, pero pues ahorita están precisamente con ese acompañamiento de Sandra en sus últimos momentos y el mensaje fue que van a dignificar su nombre, ¿no? Entonces creo que, y además a partir de eso también colectivos, activistas y la propia sociedad oaxaqueña, sobre todo mujeres, pues se solidarizaron, ¿no? Con ellas a partir de esto y decir también, reafirman también ellos que hubo misiones también del Estado, ¿no? En torno a la búsqueda de Sandra y sobre todo pues en su momento
porque el día de ayer, bueno, lo dijo el gobernador, ¿no? Esta criminalización o esta revictimización o el decir que el esposo de Sandra tenía nexos con el crimen, ya había ocurrido también cuando a los primeros días de la desaparición de Sandra. Y en ese momento ellas pidieron respeto, ¿no? Dijeron, Sandra ni su esposo están, entonces, ¿por qué hablan ustedes que él era parte de una célula delictiva, ¿no? Si no están para defenderse, ¿no? Entonces, están en la misma idea de que pues ya no está y ahora lo que queda es dignificar pues el nombre de Sandra como una activista, ¿no? Eso sería. Ya, pues Diana Manso y Yasnaya, como siempre, muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Seguimos al habla, Diana. Muchísimas Gracias. 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 Fuerte Hasta abrazo. Oigan, y feliz cumpleaños a Violeta por aquí. Muchas eso. gracias. Sí. Le Gracias. mando ahí las mañanitas en versión Mije. Ah, Órale. gracias. Sí, No, sí. qué bonito. Muchas gracias. Lo Es que mando al qué chat lindo por eso. aquí. Gracias. Órale. Gracias. Fuerte Gracias. abrazo, queridas. Bye. Hasta luego.